Clase 1, grupo CN, vamos a ver un temario avanzado del Excel. He propuesto realizar esta primera jornada enfocándome en cómo manipulan grandes volúmenes de planillas con datos. Y dije grandes volúmenes de planillas porque mi intención es que ustedes junten planillas, junten información de varios libros, de varias hojas, de varias tablas. Cuando necesiten juntar datos, el Excel, apóyense en un par de herramientas y ustedes van a ir dilucidando con cuál herramienta se quedan en el mejor, en cualquier escenario, digamos, que ustedes necesiten hacer combinado de datos. La primera que yo necesito que manejen es Power Query, que el que hizo el curso intermedio ya vio el funcionamiento de lo que es anexar información, objetivo del primer ejemplo. Además de Power Query, tienen que trabajar con funciones. Ahí están las dos funciones que hoy también la intención es mostrarles ejemplos. ¿Ok? Entonces, iniciemos un pequeño repaso puesta en línea y para la gente que quizás no hizo la capacitación anterior, como esta herramienta Power Query, donde lo ubicas, sirve para conectarse a distintas planillas o distintos orígenes de datos y entre sus opciones de combinado de datos está el de anexado. Miren cuál es, ¿no es cierto?, el escenario. Ustedes tienen, como en la gran mayoría de la empresa, distintas planillas de distintos ejercicios. Estoy con este libro, reclamo. Bien, este libro se procesa, se descarga de la información que ustedes tienen en el sistema y se van generando nuevas fichas, nuevas hojas. Este libro es utilizado por varias personas del equipo y vos necesitas tener en algún lado toda esta información en una única hoja, en una única tabla o quizás en una única tabla dinámica, para que veas hacia dónde te estoy orientando. Vas a ver una herramienta que no es necesario que trabajes en la planilla donde se manipula la información. Es más, yo te aconsejo que, mira, si es la planilla con la que están usando la empresa, no la trabajes. Vas a usar un libro nuevo para conectarte y traer datos en, en vivo de lo que se está cargando en esta planilla. Entonces, ese es el escenario. Cómo conectarse un libro, elegir qué planillas traerlas y una vez que la traes a las planillas, juntar la información para que se genere una única tabla. Control U, hagan un libro nuevo, pongo en el chat, ya está hecha el escenario, está hecha la necesidad y veamos cómo lo resuelve la primera herramienta de la jornada de hoy. Recuerden que los chicos que ya vieron el curso anterior, puse en el chat, lo digo en voz alta, Power Query es lo que resuelve esta situación. Remarco para que en el video quede que van a ser un combinado de datos o un combinado de consultas con esta herramienta, Power Query. Vamos por pasos. Bien, vayan siguiendo secuencialidades para que después les sea fácil de recordar cómo se trabaja. Paso 1. No es necesario estar en el libro donde están los datos. Es recomendable estar en otro libro. Y desde ahí se trabaja con el menú Datos. En el menú Datos, la herramienta de Power Query está en esta opción, Obtener datos. Tenés que elegir en Obtener datos en dónde está tu información y en qué formato. Si está en un formato de archivo, tenés esta opción. Si tenés acceso con credenciales directamente a la base de datos, tenés esta opción. Acá tenés que tener alguna ayuda de alguien de IT, permiso de la empresa y demás para que vos te puedas conectar a la base de producción, se le llamaría. Si tenés la información desde otra fuente, si tenés en las lajitas, en algún IPF, si están con gas en alguna de las sucursales y estás trabajando con Google Sheet, vas con web. Si tenés credenciales para hacer conexiones base de datos, tenés, digamos, distintas formas de traer datos. Acá voy a trabajar con este escenario y extraer datos que están generados en un archivo y yo me voy a conectar a ese archivo de Excel. Hago clic, acabas de ver
la diversidad de conectores que tiene Power Query para los distintos escenarios de conexión a datos. Una vez que elegís eso, identificas el archivo, que tenés en ese archivo la información que vos querés trabajar en este nuevo. Elijan el archivo de reclamos. Cuando vos te conectas con Power Query a un archivo que le querés obtener datos, te va a dar un preview dependiendo del tipo de archivo con el que te hayas conectado. Este visualizador o navegador que te da este preview para archivos de Excel es similar para páginas web y para archivos PDF y demás, que te presenta un navegador identificándote qué archivo estás trabajando y qué hojas o tablas tiene ese archivo. Yo acá voy a proponer que cuando traer más de una hoja, ¿sí? Por el cual van a trabajar con esta opción que se llama seleccionar varios elementos. Vamos a traer el año 2011, 2012 y 2013. A propósito, voy a dejar fuera de juego un año para que ustedes vean después qué pasa si genera nuevo ejercicio en ese libro que lo está trabajando otra persona en este momento. ¿Qué escenario tengo? Cada una de las hojas, veo el preview, tiene la misma cantidad de columnas con los mismos nombres. Esas estructuras son similares por el cual es un escenario donde yo voy a poder después luego necesitar juntar la información. ¿Bien? Entonces, eso es algo que los remarco. Y son similares, ahí lo dije. También estaría bueno que hagamos hoy un ejemplo de que, qué pasa si no son similares las estructuras. Bien, estos tres botones entonces, elegí tildar y conectarme a este libro, habilitando esta opción para traer el contenido de estas tres hojas. Parte inferior derecha. Tengo dos opciones de preparar o transformar datos, significa hacer algunas correcciones sobre los datos, o cargar directamente con este botón la información que están en esas tres hojas de ese libro. Cuando vos elegís más de dos hojas a traer, la herramienta de Power Query, ¿sí? Se conecta al libro, elige esas hojas que vos querés incorporar a este libro y las trae en forma consultas de conexión y lo presenta en este panel de la derecha. Ese panel, a tener cuidado que lo puedes habilitar o deshabilitar con este botón si es que no lo ves en pantalla. ¿Qué te dice cuántas filas tiene cada conexión de cada año? Te dice cuál fue la última actualización de esa información. Te cargan algo en ese libro, vos acá tenés el proceso de actualizado. Y ahí ya tenés el primer paso de conectarte y traer la información a este libro en forma de conexión. ¿Dónde están los datos? En memoria. ¿Qué tenés de los datos? La conexión. ¿Cómo sabes dónde está conectado? Acá te dice. ¿Cuándo fue el último tiempo que tenés de la actualización? Acá te lo dice. Este es el primer paso. Entonces, saber que existe una herramienta que está en el menú datos, que se conecta a cualquier tipo de archivo, base de datos. Ya vamos a hacer ejemplos con PDF, por ejemplo, y trae la información. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Que voy a decir, esto yo ya lo tengo, la información también en el libro original en cada una de las hojas. Bueno, pero yo te quiero mostrar una opcionalidad que tiene Power Query, que además de conectarte a esos archivos voluminosos, de poder juntar información, cómo combinar la información. Y ahí vamos a seguir la segunda secuencia de pasos. Hago stop, cómo van, leo en el chat y avanzamos. Muy bien, muy bien. Los chicos de las jornadas anteriores, esto como que es un repaso y lo voy leyendo a lo demás. Bien, ¿cómo termina este primer ejemplo? Bien, Emilce, bien, Gonzalo, muchas gracias, Rocío, Agustín. Bien, avanzo. Bien, Noelia. Avanzo, entonces querés juntar los datos. Menú datos. Hoy trabajamos gran cantidad de opciones con esta
con este botón de opción que se llama obtener datos. Y acá está, en esta parte, el combinado de consultas, en donde tiene dos métodos. Hoy tenés que ver los dos métodos. Y el método que te quiero mostrar primero es el que junta datos abajo de los otros, que es el anexado. El icono te ayuda a ver qué es lo que estás haciendo. Van a elegir combinar consulta, anexar. El anexado de datos es aquellas estructuras similares de información, planillas de la misma cantidad de columnas o similares, con los mismos nombres, juntarlas, ¿sí? Y tenés la opción de tres o más tablas. Y acá te dice, mira, vos tenés estas tres conexiones. Vamos a hacer una nueva tabla en base a lo que vos elijas que se cargue acá. Elegís, ¿sí? Teniendo en cuenta que podés lograr hacer algún error. Mira, podés elegir dos veces algún año. Tenés botones para quitar. Acá, ¿qué te dice? Que has elegido estas tres conexiones, estas tres consultas, ¿sí? Para crear una nueva, y esa nueva consulta va a tener la información de estos tres elementos, tres consultas, ¿sí? Cuando hagan aceptar, van a ver que inicia en pantalla el editor de Power Query mostrándote en una barra de fórmula, se le llama, que ha combinado una tabla con estos tres elementos: 2011, 2012, 2013. Te va a mostrar que son 14 filas y es una cantidad que te muestra las primeras 1000 filas. ¿Cómo chequeas de que hayas combinado datos de las tres columnas? Tenés que tener alguna columna identificatoria, por ejemplo, la fecha. Ahí vas a ver y detectar si tenés de distintos años. Muestra los primeros filtros. Podés cargar más y podés ver si estás trayendo datos de los 3 años que estás juntando. Otro chequeo. Parte derecha, muevo el mouse en esto que dice origen de los pasos que se aplicaron. Hago doble clic. Tenés la lectura de lo que hiciste recién, el anexado de estas tres consultas. Y haces aceptar. Eso es anexar datos. ¿Y en dónde lo tenés? En un editor de Power Query. ¿Dónde está la información? En memoria. ¿De dónde obtiene los datos? De estas tres consultas. Y vos decís, yo tan solo tenía las conexiones. Mirá, la tenés acá a la par, donde estoy moviendo el mouse. Esto era la información del 2011, del 2012, del 2013. Vos tenés la conexión de esa información, lo que está disponible para poder hacer este anexado. A futuro, digamos, cuando vos tenés esas conexiones 2011, vos decís, che, ¿de dónde venía esta conexión del 2011? No quiero volver al Excel. Acá tenés el origen. Y te dice, mirá, en Downloads, ahí está en reclamo, vos trajiste esta información. En la navegación elegiste algún año, hizo unos procesos y te mostró la información que estás viendo. ¿Cómo termina? Como el primer ejemplo, porque ya han logrado hacer el juntado de datos, ¿sí? Etapa final. Ya detectaste, estoy en anexar 1, además yo le voy a poner reclamos anuales como nombre, parte derecha en el nombre de la consulta, que también lo podés editar acá a la izquierda, reclamos anuales que tienen estos años. El paso final es decidir qué vas a hacer con este volumen de información. Bien, entendiendo que este anexado de datos provienen de estas tres consultas que se conectaron a ese libro que están trabajando todavía tus compañeros de trabajo. ¿Qué vas a hacer con este dato? Parte superior izquierda, cerrar y cargar. Yo voy a hacer clic en la flechita para abajo, botón que está en el menú inicio. Voy a decir, mira, yo esta información cruda que yo bajo el sistema, generalmente la junto porque quiero hacer, voy a la opción cerrar y cargar en un resumen. ¿Y qué herramienta tiene el Excel para hacer resumen? Es tabla dinámica o gráfico dinámico. Bien. Si no querés hacer un resumen y solo querés tener la tabla con toda la información una bajo la otra, tenés la opción de una tabla. Y si todavía no querés
decidir hacer ni ese recopilado de datos ni ese resumen de datos, solo tenerla pendiente para hacer a futuro algo, tenés la opción de crear solo una conexión. Te propongo que hagamos un informe de tabla dinámica. Recuerden que hago cancelar acá. Estaba en reclamos, perdón, flechita para abajo, cerrar y cargar en, y lo guardé mi intención era guardarlo como tabla dinámica, ¿sí? Hagan guardar como tabla dinámica. Me quedó como cargar en, como tabla dinámica. Esa es la propuesta, digamos, hacer una tabla dinámica. Tenía reclamos de 3 años. Hagan chequeo. Elijan acá, entre listados, ¿sí? Fecha del reclamo. Tener los 3 años, lo ves en pantalla. ¿Querés ver cantidades? Te llevas gestor a valores. Tenés esa cantidad de reclamos por año. 5.154. Seleccionás el resumen, lo copias, lo pegás con un enter a la par. Tenés dos tablas dinámicas similares. La tabla dinámica de la par no voy a trabajar ni con años, ni con trimestre, ni con meses. No sé si ven, ni con fechas. Vas a trabajar, por ejemplo, con municipio. Y vamos a hacer un ordenado de mayor a menor. Tengo los 5.154 reclamos por año y por municipio, en dos resúmenes. Hago pausa. ¿Cómo les fue? Etapa final del proceso de una vez de que juntan datos. Tienen acá en pantalla una opción de que es hacer un resumido de datos, ¿sí? Con la herramienta de tablas dinámicas. ¿Cómo sigue el proceso? Los leo para si alguien quiere que repita algún paso en la etapa final. Tercer paso, ¿qué haces con los datos? Resúmenes, solo tablas, o algo que quieran repasar de estos dos pequeños resúmenes que hice, me lo dicen por chat. ¿Cómo anduvieron? Muy bien, Luján. Bueno, etapa final, cuarto escenario, y ya retomamos con otro ejemplo. ¿Sí? Vayan teniendo a mano, ¿sí? Este libro que se llama Cotizaciones. Escenario. Necesitas incorporar el año 2014 que quedó fuera. ¿Cómo haces para incorporar el año 2014 a este libro? Solo, miren, me voy a parar una celda vacía. Tengo los 3 primeros años y tengo una tabla dinámica, ¿sí? Que recopila la suma de todo eso en un par de resúmenes. ¿Cómo hago para incorporar un año más? Hay varias situaciones, pero hay varias formas, perdón, de resolver esta situación, pero miren, para mí la más práctica. Vos sabés que con datos, obtener datos, y de esta opción que se llama de un archivo de un libro de Excel, te traes la hoja que falta. De ese archivo que vos sabés que está esa información que necesitas incorporar acá. Elegís el archivo, elegís la hoja que querés incorporar y el Excel con Power Query, cuando trae una hoja, el botón cargar la trae como tabla. Te conviene hacer la opción cargar en y seguir trabajando como las otras, que es solo la conexión, así no haces archivos de Excel voluminosos, ¿sí? Y te traes la conexión a la nueva
planilla. Ahora, ¿cómo haces para que ese año 2014 forme parte, ¿no es cierto?, de el anexado de datos que ya está hecho? Tenés que ir a Power Query. ¿Cómo haces para ir a Power Query? Podés hacer doble clic a cualquiera de las consultas, podéis ir a obtener datos y volver a hacer el anexado de consulta, por ahí te va a crear una nueva. Bien. Te propongo hacer doble clic en 2014 y llegás al editor de Power Query. Llegás a esta pantalla, en donde está la consulta que juntaba todo. La elegís, revisás qué te estaba combinando y vos sabés que le tenés que incorporar el año que le sigue. Te vas a origen y le agregás la consulta nueva que ya tenés disponible para que se anexe. Haces aceptar y ya tenés combinada, anexada todos esos datos. Cerrás y cargas y cuando hagas eso vas a notar que ya en el informe de la tabla dinámica ya tenés datos del 2014, tanto acá como acá. Ya tenés los 6.971 reclamos. Selecciono, copio y pego y que ya podemos hacer algún otro resumen que le sea útil para mostrar en su empresa, ¿sí? Eh, tarifas. La cantidad de reclamos por tarifas. Paso en blanco. Ejemplo número 1, primera etapa, conexión a datos, menú datos, obtener datos y datos que vienen de archivos. Segunda etapa, una vez que te conectas los datos, miren cómo muevo lo de las consultas, tiene que saber entrar al editor de Power Query con un doble clic o saber que esté la opción para combinar los datos, que es el de anexado, datos de la misma característica. Paso 3, una vez que anexas datos, tenés que saber que en la etapa final del anexado de datos, tenés que decidir qué haces con todo ese volumen de información que estimo va a ser grande y elegís cargarla en y tenés opciones directamente a armar resúmenes de tabla dinámica. Si por error no la cargaste al principio ese resumen, con botón derecho del Excel, tienen la opción de cargar en y elegir si hacen el gráfico, la tabla dinámica o una tabla simple para que se en una hoja nueva. Es bien intuitiva la parte final. Y cuando incorporen nuevos periodos, nuevos registros de distintos libros, archivos, sepan que Power Query permite editar el paso de anexado, que es el de origen, con un doble clic, incorporar nuevos elementos de consulta. ¿Está? Bien. Eso es con Power Query, juntar datos. ¿Sí? Ahí lo cierro. Así de simple lo maneja. Me vuelvo a la hoja de reclamos. Veamos con funciones. Ya sea hacer anexado. ¿Cómo puedo hacer la misma acción con alguna función que tenga el Excel? Anoten, esta es la función. Escribo en el chat cómo se llama la función. ¿Cómo se la trabaja? Planilla original, miren, estoy en la planilla del 2011, libro reclamo. La sugerencia es de la info que vos querés juntar, apilar, anexar, que sea tabla. Acá está la opción, dar formato como tabla, que también podés disparar control T y creas la tabla. Hoja 2011, desde cualquier celda, hago tabla. Tabla 1 es el nombre que le da. Le podés poner tabla 2011.
¿sí? No le gustan los nombres. Tabla, no, año 2011 voy a poner, ¿sí? Año 2011. Voy con otra tabla del 2012, control T, le pongo otro nombre, año 2012. Armo las tablas, hago una hoja nueva, función se llama, en una hoja totalmente nueva, igual a pilar B. ¿Por qué B? Porque es vertical. Y ahí le decís cuál va a ser el primer tabla y cuál va a ser la segunda tabla. ¿Tenés más tablas o matrices? Si es matriz, lo podés hacer, haces punto y coma y vas a elegir con el mouse inicio y final, digamos, de tu nueva matriz. Y eso es todo. De juntar en otra hoja, en otra celda del mismo libro, información que tienen dos tablas. Desventaja. No te trae los títulos. Entonces yo me haría una fila 1 con los títulos. Otra desventaja. Viene alguien, se para en alguna de las celdas y te escribe algo. Te rompe, digamos, el apilado. Control Z. Ventaja. Alguien te escribe algún dato nuevo en la tabla, automáticamente, sin necesidad de hacer nada, ya está incorporado acá en el apilado. ¿Está? Agregas una tabla nueva, control T, año 2013, simplemente en la función donde queda en la primera celda, ahí le incorporas la nueva tabla. Y tienen información con la función apilar B. Hago pausa, ¿cómo le fue? Con la función apilar B, juntar datos. Quedó simple, la conocían, la utilizan. Importante por ahí el que la está conociendo, digamos, bueno, también los invito a los que ya lo utilizaban, traten de mostrar a los chicos que no están acá, a los que están en otras sucursales, o los que sean compañeros de la empresa, porque tienen ustedes la suscripción esta que tienen todos del Excel en la empresa, muestro archivo cuenta, todos estamos con las suscripciones, entonces esto es un plus que lo tiene el grupo CN de tener esta suscripción de Microsoft con las nuevas funcionalidades del Excel. Entonces, a los chicos que estén en cualquier área del trabajo de ustedes, noten que no es nada complejo enseñarles a hacer una tabla y después con la función esta que tienen en pantalla, pilar B, juntar lo que están en las distintas, por ejemplo, cajas diarias. Las distintas eh, fichas de movimiento que tienen de producto y demás. Y esto ya está listo para hacer una tabla dinámica, si quieren, de lo que tienen ahí. Nos está faltando los buenos títulos nomás. Bien. Entonces he mostrado anexado y apilar B. Bien. Ahora me interesaría hacer unos ejemplos, ¿sí? Adicional de anexado con cotizaciones de obras sociales, pero incluyendo una modificación en los archivos, ¿sí? Muestro en pantalla cotizaciones de obras sociales. Voy a ir cerrando algunos libros y quiero que tengan, habilito edición, para que tengan en cuenta algunas cuestiones. Vamos a depurar el proceso de anexado, entendiendo que no siempre tenés exactamente la información igual en las dos columnas, ¿eh? Veamos qué pasa. Miren, tengo
estas planillas de cotizaciones. IPS, bien, yo tengo estas, no son más que 8 columnas. Voy a cometer un dato. Afiliados, lo voy a poner en amarillito. Fíjate, le voy a poner una S al final, la del IPS. Voy a ver que OSDE está perfecto. PAMI dice afiliado y dice afiliado. Todo tiene la misma cantidad de columnas. El único, lo guardo a este cambio, es la columna H. La puse en amarillito para que vean que le hice un cambio, le puse una S al final. ¿Ven? ¿Qué sucede en estos casos? Que una columna no es igual en el nombre a las otras cuando quieras hacer anexado de datos. Veamos cómo lo resuelve y qué les sugiero hacer a ustedes cuando pase esto. Es bien simple. Recuerden que el objetivo es manipular la información desde otro libro, no estar ahí en el libro voluminoso. No les sugiero hacer tablas dinámicas en los libros voluminosos, se siguen haciendo más pesados, inutilizables, digamos, ¿sí? Y de paso van construyendo una forma de trabajo óptima que si después migran a Power BI, que es una capacitación que el que manipula datos y después quiere resumirle es la que se sugiere naturalmente, digamos. La forma de trabajo de Power BI es conectarse a los orígenes de datos. No trabajas sobre el origen de datos, ¿sí? Entonces, así van construyendo una forma de trabajo acorde. En un libro nuevo, con esta opción, datos, obtener datos, te conectas a los datos de tu archivo. Elijo cotizaciones de obras sociales. Voy a decidir traer estas tres primeras para repetir la cronología de recién. Elijo los primeros proveedores que les quiero juntar la información, hago el preview. Ahí voy a notar que IPS me está trayendo con una S al final, OS de otra. Voy a dejar afuera estas dos para después incorporarlas. Bien. Recuerden que cuando eligen más de una, el proceso de cargar me facilita en únicamente trabajar con conexiones sobre los datos. Bien. Y ahí tengo la conexión hecha. Primera etapa resuelta, ¿sí? Conectarme al origen, donde tengo la información. Segunda etapa, ¿qué hago con esas tres conexiones que están aisladas? Si es hacer el proceso de combinado de consulta. En pantalla la opción. Hay dos métodos. Hoy vemos los dos métodos, ¿sí? Voy con el anexado. En el proceso de anexado tienen la posibilidad de elegir más de tres elementos. Con esta opción lo elegís y el aceptar te presenta Power Query en pantalla. Presento una consulta nueva que le puedes poner el nombre. Estos son cotizaciones. El nombre lo puedes cambiar acá o acá. Y vas a notar lo siguiente. Te dice que combina y si vos vas viendo las consultas, te vas a la derecha y vas a notar que tiene una columna para afiliados y una columna para afiliado. Al final, las columnas en conflicto. ¿Por qué presenta afiliados? Porque la primera combinación tiene los datos del IPS. Y fíjate que en IPS no existe columna afiliados, sino afiliados. Todos los registros del IPS los tenés así. Cuando pases a los registros de OSDE, que es el otro proveedor, vas a ver que no tenía columna afiliados y sí tenía columna afiliado. Y entonces aparece lo que es nulo. Y vas a ver así para todos los demás registros, ¿sí? IPS y después tenemos otras obras sociales.
¿Cómo resolves la situación? Acá el segundo paso es el punto a resolver. Podés armar una tercera columna que diga afiliado OK y si esto está lleno, este dato, ¿sí? Si no, es el dato de la otra columna. Y ahí entra una función si, agregar columna, está la columna condicional y lo puedes trabajar con alguna función. Y otro dice, mira, yo sería más práctico. ¿Dónde está el error? Y bueno, en una S. ¿En dónde está ese nombre malo? En esta consulta IPS. Vamos a esa consulta. Me voy a la consulta IPS, me voy a la columna donde estaba el nombre, hago doble clic, corrijo. Vas a ver que esta corrección lo registró acá. El chico, la persona que hizo la capacitación intermedia dice, me acuerdo que Power Query me permite hacer un montón de cambios y esos cambios no lo hace sobre los archivos originales, sino directamente lo que carga en memoria. Uno de esos cambios, el nombre. Al haber hecho ese pequeño cambio sobre IPS, ya el anexado de datos se vuelve a generar y encuentra una única columna afiliado en las tres consultas que unió y está totalmente resuelto el tema. Y no tenés que intervenir en el archivo original. No tenés que llamar a tu compañero y decir, che, pongan bien los nombres de las columnas, porque ya ni intervenís en esa situación. Que carguen como les parezca las columnas adicionales o alguna columna que quizás vos le has dejado perfectamente que cargar y demás. Se despreocupan, ¿eh? Y lo corrigen acá. Segunda posibilidad de resolución. ¿Te interesa la columna de afiliado o esa columna que esté en conflicto para hacer algún tipo de resumen, algo? Si es que no te interesa, botón derecho y la quitas. A todas esas columnas que vos no necesites, la podés quitar en este editor y no modifica, ni altera, ni intervenís en los archivos originales. Tenés que ser práctico. ¿Cuáles son las que necesitas? Con esas te quedas. ¿Es fundamental afiliado? Buscarle la resolución. Si no es fundamental afiliado en tu proceso final, que es quizás hacer un resumen, quitas. ¿Sí? Porque lo quitas de memoria y después si querés lo volvés a eliminar, eliminás esa eliminación y ya está. Entonces, ¿qué vieron en este nuevo ejemplo? Una situación en que no siempre tus estructuras que vas a anexar sean idénticas. Y ahí tenés cómo podés con esta herramienta resolverlo. Para replicar el ejemplo anterior, ¿en qué etapa estamos? Tercera etapa, ¿qué hago con los datos? ¿Qué quiero hacer? Y vos decís, bueno, en el menú inicio de Power Query, flechita para abajo, ahí tengo el cargar en y hago el resumen como tabla dinámica o con lo que quieran. Y te cambio el tercer etapa, ¿sí? Te das cuenta en este momento, ¿sí? Que tenías más consultas para traer de ese libro. ¿Cómo desde acá podés traer nuevas consultas? ¿Sí? Para no cerrar esta pantalla, conectarte y demás. Lo podés hacer desde acá para traer, por ejemplo, los otros dos proveedores que nos estaba faltando traer. Estas dos fichas, ¿sí? Otras y particular. ¿Cómo haces? Desde esta ventana me voy al menú inicio, ¿sí? Acá tengo todas las consultas que yo he trabajado. Acá tengo todas las posibilidades de cargar datos, transformado datos, la vista. Es decir, bueno, quiero traer un nuevo archivo, un nuevo origen. Parte superior derecha del menú inicio dice de los orígenes recientes. ¿Querés traer más datos? Sí. ¿Desde qué archivo? Desde este. Elijo. ¿Cuál querés traer? Elijo estas dos.
Ese es aceptar. Sin volverte al Excel, estos botones, ya tengo los otros archivos. Bien. Me voy a la hoja cotizaciones. Me voy a la hoja origen. Al paso origen le hago doble clic. Solo tengo IPS, OSDE y otras. Le acabo de agregar PAMI. Bien. Y particulares. Y miren cómo esta herramienta que es Power Query es la que hace todo el proceso ETL. Le llamamos, digamos, en lo que es preparado de datos, ¿sí? Que el que hizo alguna capacitación de manejo de datos o de visualización de datos, etapa clave, ¿sí? Para hacer luego algún tipo de resumen. Ahí tienen entonces extracción, transformación y lo carga. Y ahí sí, miren, etapa ya final para replicar el ejemplo anterior. Cerrar y cargar en. Hago una tabla dinámica y hago una comprobación final. ¿Qué sería una comprobación final? Algún resumen que me involucre todas las obras sociales y yo voy a ver cuántas cotizaciones hay por cada una. Entonces, consulta cotizaciones. Acá debo tener las obras sociales. Sumo los montos. Vuelvo a incorporar monto a la parte de valores. Y hago un proceso de resumen por suma y otro por recuento. Ordeno de mayor a menor por alguna de las dos columnas. Y yo puedo tener que IPS tengo 102 registros con esta suma de montos. Y fíjense que es un proceso que trae información de las tres planillas y lo único que tenés acá es este resumen. Te cargan información en los datos originales, botón derecho, actualizás la tabla dinámica, vuelve a leer todos los archivos, vuelve a hacer el anexado y te presenta en pantalla el resumen nuevo. Pausa, ¿cómo les quedó esta tabla? Algo que quieran eh, que repita. Muy bien, Emilio, gracias. Bueno, ahora voy a pedir que trabajemos con estos archivos que tienen, bien Fernando, bien Emilio. Miren estos tres archivos que presento en pantalla. Ahí está la ruta, ¿sí? Y, y la idea es ahora, en esta segunda parte ya del taller, que vean en volúmenes de información que vienen de dos planillas, estos métodos. Cómo combinar la información de dos planillas por funciones y más que nada por Power Query combinado de datos, ¿sí? Por el cual necesito que tengan estos tres archivos. Los voy descargando. Ahí está, miren en qué ruta está, en el curso de Excel cuentas corrientes. Ustedes también por favor descarguen. Y cuando tengan la planilla de pagos en pantalla, hacemos el siguiente, el ejemplo de la segunda parte. Muestro pagos y muestro afiliados. Bien.
Ahí está, pagos, mutuales y afiliados. Bien, arranco entonces un ejemplo. Miren, segundo escenario. Bajás de sistema una planilla de pago. Bajás una planilla que tenés información, ¿sí? Eh, con este esquema. Tenés un identificador de pago, un identificador de quién realiza el pago y después dónde va imputado, fecha de pago, debe haber datos de recibo y demás. Quiero saber quién me hizo el pago y solo tengo un identificador. Para saber quién me hizo el pago, tengo que ir a la base de datos de, en este caso, afiliado y buscarlo. Y combinar la información para poder saber quién lo hizo. ¿Cómo lo haces habitualmente a esta acción de una planilla de pagos donde tenés un identificador, traer en estas columnas esa información adicional? Y ustedes deben saber utilizar y vamos primero con función de búsquedas, ¿sí? Y le escribamos. Y veamos cómo es. Y el que hizo el curso anterior dice, bien, me mostró el profe que es con un igual, buscar, y me dijo, mira, no uses más buscar B, vamos con buscar X. Pongo en pantalla, buscar X. Valor que busco, en dónde lo busco, en afiliado lo busco en la columna A. ¿Y qué quieres que me devuelva? Matriz de vuelta, me voy a afiliados y quiero el apellido. Y me dice, mira, ese legajo lo busqué en el libro de afiliado, en la columna A, y te estoy devolviendo la columna B, es Yáñez. Hago aceptar, dos clics rápido, y ahí tengo los nombres de cada uno de estos legajos. Probemos si el 5330 es Yáñez, te vas a la planilla de afiliado. Ahí está Yáñez, el 5330. Trabaja. Bien. Entonces, ahí muestro en pantalla grande cómo estas tres cajitas, ¿sí?, te sirve para saber de este valor buscado, buscarlo en esta columna A, teniéndolo abierto al libro de la información que tienen los afiliados, y de ese mismo libro trae la columna B. Se elige de a columnas y lo tenés resuelto, hace coincidencias exactas, trae el primer valor, totalmente resuelto. A pesar que tiene más argumentos, si es que no lo encuentro y demás. ¿Qué pasa y qué se sugiere hacer cuando haces cruce? Fijarte si no tenés algún dato que no lo encuentre. Bien, hago un numeral y tanto como no existe, todos los pagos tienen identificado su legajo en la planilla de afiliados. ¿Cuál es el tema de realizarlo con buscar X? Uno, esto no es dinámico. ¿Por qué no es dinámico? Piso la planilla de pago, piso la planilla de afiliados, actualizo datos y demás.
tengo que volver a escribirla a la función. Reemplazando estos datos, vos los volvés a descargar, tengo que volver a escribirla. Ingreso un nuevo afiliado, ingreso un nuevo pago y la tabla afiliado no estaba actualizada. Acá me sale NA. Digo, sí, ¿por qué me sale NA? Debes tener la planilla de afiliado desactualizada y demás. Bien, esta es una opción. Es buena. Mientras esté en los archivos y no se pise, por ejemplo, este de pagos, trabajaría. ¿Qué otra forma existe, además del buscar X, que el tradicional, hacerlo con Power Query? Libro nuevo. Hagamos el libro nuevo para que veamos y repitan ustedes cuál es la secuencialidad. ¿Sí? Paso 1. ¿Sí? El paso 1 es conectarse. Vamos al dato y te conectas a ese archivo que tiene esa información. Y vos decís, ¿cuál es el que tiene? Pagos. Tiene la información de los pagos. Conecten a pago. Veo el preview. No quiero cargarla a información completa, sino hago cargar en, flechita para abajo, y hago solo conexión. No quiero traerme toda la información de pago, solo conectarme a ese archivo que tiene la información de pago. Traigo con la misma secuencia de paso la información de los afiliados. Hago un cargar en y traigo solamente la conexión. Bien. Primera etapa de la solución resuelta. Conectarse a los archivos que tienen información que vos querés trabajar. Segunda etapa. ¿Qué hacer con esos archivos? Quiero juntar la información. Power Query tiene el combinado de consulta con los dos métodos. Consultas que tienen la misma cantidad de columnas y vos necesites anexar esa información. Vimos la primera parte del taller de hoy. Y ahora estamos tratando de combinar la información de dos consultas y esa combinación en base a alguna columna en común. Idem a cómo trabajamos con la función buscar X. Y es lo que estás viendo ahora de qué es lo que te va a pedir Power Query para hacer esas combinaciones. Te dice, seleccione tablas y columnas coincidentes para crear esa tabla nueva combinada. Primero te sugiero que elijas como primer tabla o consulta la que tiene el grueso de la información o la información central, pagos. Luego, elijas aquella consulta que tenga la información complementaria, que vos necesites algo de esa información complementaria para que complete la información principal. Siguiente. Ahora tengo que elegir cómo están combinadas estas dos consultas. ¿Cuál es la columna en común? Legajo y Affileg. ¿Qué estarías eligiendo acá? Y es por eso que la explicación arranca con un buscar X, valor buscado, y en dónde matriz buscarem. ¿Sí? ¿En qué columna buscas? ¿Cómo sigue el proceso de combinado? Chequeos. Te dice acá en esta parte inferior con un tilde que la selección que acabas de hacer de tablas y de columnas coincidentes coincide con 1689 filas, ¿sí? De las 1689 filas de la primera tabla. O sea que los 1689 pagos le ha encontrado su respectiva correspondencia en afiliado. Al hacer aceptar, va a presentar en pantalla el editor de Power Query para que se haga, ¿sí?
la culminación de esta segunda etapa. Y es en esta sección, en este botón, ¿sí? Que te dice, mira, de la tabla afiliado, acá están toda la información del pago, he encontrado información que vos querés mostrar para completar la información, ¿sí? Hago clic en este botoncito y vos le tenés que decir, bien, ¿qué información querés mostrar? Mira, quiero mostrar el apellido, el sector, el nombre y hago aceptar. Le gana al buscar X porque acá te trae las columnas que vos quieras que traiga. Buscar X te trae una sola columna acá, la que vos le elijas, ¿sí? En esta expansión se llama. Cuando hace aceptar, por cada pago ya tiene el apellido, de qué sector es, el nombre de las columnas que vos le elegiste, digamos, de la tabla afiliado y te pone ahí el nombre. Entonces, segunda etapa de combinar esto en consultas con Power Query con el método de combinado es elegir, digamos, qué columna querés traer de la otra tabla. Ganándole a la función, ¿no? Porque la función tiene que volver a escribir en otra columna la función acá, ya la despliega. Y tiene un plus. Esta expansión de decir, che, ¿sabes qué? Me olvidé de poner la provincia. Del afiliado me interesaría saber también la provincia y no la traje. Parte derecha, se expandió afiliado, tiene la ruedita de configuración, doble clic. Reconfiguras ese paso y decís, che, ¿sabes qué? Necesito también traer estas dos columnas. Hago aceptar y ya tengo completa la información de los afiliados, trayendo todo por cada uno de los 1600 pagos. Una vez que terminas este proceso, inicia la tercera etapa. ¿Qué hago con todos estos datos? ¿Cómo se llaman todos estos datos? El combinado. ¿Cómo le puedo poner? Pagos, guión bajos y afiliados. Le pongo un nombre. ¿Sí? ¿Qué hago con toda esta información? ¿Todo esto dónde está? En memoria. ¿Qué querés hacer con esta información? Parte superior izquierda, flechita para abajo, cerrar y cargar en. Y bueno, me traigo una tabla dinámica. Y la tabla dinámica, fíjate que te dice qué querés traer. Tengo todo lo que es esta consulta. Querés saber por sector que vaya a fila. Tengo el debe o el haber. Esto es lo que pagan por sector. Bien. El haber por sector. Copio y pego. Saco el sector y que se lo pongo por provincia. Creo que había un afiliado provincia. Por cada provincia y sector los pago. Algo así. Y vas analizando la información. Bien. Por mutuales. Copio, pego. Saco sector y mutual. Tengo la ID de la mutual, que si la tildo, se va a ir acá. Decido llevarlo así. A filas. Ahí tengo el pago por mutuales. Voy a decir, mira, desde la mutual 0 hasta la mutual 96 las quiero agrupar. Y este le voy a poner que es yo, salud. Y de la mutual 100 hasta la 99 la selecciono, la agrupo. Las conozco como las mutuales de servicio y hago agrupados. ¿Sí? Estas cuestiones y ustedes ya presentan con lo que vieron en la capacitación anterior disponibilidades de resúmenes infinitas, digamos, para que ustedes puedan
mostrar así su información. Hago pausa. ¿Cómo le fue con este ejemplo número uno del combinado? Sería bueno que hagamos todo ok, dice Emilio. Bueno, ahora voy a plantear un ejemplo chiquito para decir, todo sale así tan redondito. A ver, tengo acá, sí. A ver, me voy a fijar acá que tengo en base de datos de empleados por sucursales y base de datos personal. No, esa no. Bueno, órdenes sería otro ejemplo, ¿sí? Que lo desarrollo como para cerrar la clase número uno. Carpeta de órdenes. Voy descargando pedidos y voy descargando clientes y empleados. Bien. Ejemplo final, como para que tengamos estas capacitaciones, son hora y 30 minutos, miren, quedan 15 minutos. Entonces, empleados, clientes y pedidos. Muestro pedidos en pantalla. Y miren la misma situación que pueden llegar a tener. Información directa del sistema, directa de la tabla, te dice, mira, este pedido, este es el cliente que lo hizo y este es el empleado que lo registró. Quiero saber los datos de ellos, tengo que ubicarme en alguna columna y hacer algún buscar X, ¿sí? O dejarlo implementado con esta herramienta que es Power Query combinado de consultas, ¿sí? Entonces, como para ir repasando un poquito, ya tengo la situación. Bien, voy a ir cerrando algunos libros para que quede prolijo y de paso darles tiempo si lo quieren realizar conmigo el proceso. Bien, así vamos a la par. Tengo entonces la planilla de pedidos, tengo la planilla de clientes. Miren, la planilla de clientes es pequeña en la base de datos de los clientes y tengo la planilla de empleados. Y voy a decir, bueno, la quiero acá, en el mismo libro de pedidos. ¿Se lo puede hacer? Se lo puede hacer, miren. Pues decís, ¿me puedo conectar a mí mismo? Sí, me voy a datos. Veo que la planilla de pedido no es muy extensa. Me conecto a mí mismo, a la planilla de pedidos. ¿Te puedes conectar? Sí. Elijo pedidos. Obviamente cargar en. Uso la opción de solo conexión. No te conviene otra forma si te conectas a tu mismo libro que el de cargar en. Si no llegas a hacer cargar en y por defecto hiciste cargar y no te diste cuenta y te hace esto, vas a obtener esta cuestión. Tus mismos datos están en una hoja de la par hecha tabla. Es decir, che, yo no, porque ahí mira si no tenés un problema. ¿Y con cuál trabajás? Son los mismos. Podés llegar a tentar, si estabas cargando datos, modificar algo acá y ya tenés problema. No te conviene tener este escenario. ¿Qué pasa si por error cargaste como tabla y no usaste cargar en? Botón derecho, cargar en
y la podés corregir. Solo conexión. Dice, esta consulta está conectada a una tabla de su libro. Si carga la consulta con una conexión, se eliminará la tabla. Conforme, aceptar. Y sí, ¿sí? Eliminar esa. Ahí va. Recomendaciones para que hagan trabajo. Bien. Quiero traerme la base de datos de clientes. Y obviamente acá me conecto y la traigo como conexión a la información de los clientes. Esta flechita para abajo, cargar en. Y acá le digo únicamente la conexión. Listo. Ahora, ¿qué quiero hacer con estos datos? Segunda etapa del proceso. Y los quiero combinar. ¿Sería anexado? No, porque anexado serían que los dos tengan la misma cantidad de columnas y tengan información similar. Acá son dos planillas distintas. Las dos planillas, cada una tiene su información particular y una completa información a la otra. Es combinada. Y el combinado, recuerden esta sugerencia. Planilla principal, planilla complementaria. ¿Con qué columna se relacionan la columna principal con la planilla complementaria? Revisás cuánto registro encuentra y hace aceptar. Y vos decís, ¿por qué me dice columna 1, columna 2, columna 3? No me di cuenta, en la tabla cliente había que hacer algún preparado para que quede bien los nombres de las columnas, pero veo que la combinación acá no me afecta nada, puedo avanzar. Si no te gusta ver eso, ya vemos cómo corrijo cliente para completar el ejemplo. Hago aceptar. La segunda etapa, hay que saber que la culminás el combinado con la expansión de la información que querés ver de esa tabla que estás combinando. Y acá sí se te complejiza saber qué querés ver, porque no está bien identificados los nombres. Muestro todo y por lo menos ya tengo esta información complementada. ¿Sí? Serían varios buscar X. Y tercer parte de la tercera etapa de este proceso de juntar información es qué hacer con los datos. Una vez combinada, se va a llamar combinar uno, le puedes cambiar el nombre, haces el cargar en con algún tipo de resumen o lo que vos necesites. Yo voy a hacer tabla dinámica. Y ahí tienen esta información. ¿Dónde está el arrastre del error? En los nombres de las columnas no me va a servir mucho para hacer resumen ni para hacer otras cuestiones. Entonces voy a decir, che, esto hay que mejorarlo. ¿Cómo lo mejoras? En las consultas, el que está mal es los clientes. Si vos te parás en cliente, fíjate que ahí te dice column 1, column 2, column 3. ¿Cómo lo cambio eso? Doble clic. Y esto es algo como para repasar de los chicos que estuvieron en la etapa anterior y de los que no estuvieron. Abro la posibilidad de que si quieren aprender más, esta herramienta, señores, es el que le va a hacer ahorrar horas de trabajo en oficina con el manejo de datos, con el Excel, que es Power Query. Si necesitan más de esto, no duden en pedirlo, así hacemos más talleres relacionados a este tema. ¿Sí? Lo mismo en la clase que viene, algo más voy a mostrar y siempre incorporando también el tema de funciones. Y Power Query tiene acá para identificar que la primera fila sea el encabezado con este botón. Usar la primera fila como encabezado. Lo aplica el paso. Vas a notar que tiene ahí y hacen el cerrado y cargado. Hace una advertencia el combinado porque hizo el combinado sobre la columna 1 que ahora no existe. ¿Qué pasa acá? Entonces hay un error. Yo a este si quieren lo pueden eliminar o volver a hacerlo. ¿Sí? Si no lo podemos editar a ver qué sale.
Hago editar o doble clic. Acá está el problema. Origen. Ya no encuentra la columna 1. Bueno, doble clic. No está la columna 1. Te la llamo ahora ID de cliente y hago aceptar. Expandió cliente. Te hago doble clic y te elijo bien los nombres. Mira, ahora podés poner bien nombres. Y haces aceptar. Cerrar y cargar. Y ya podés hacer una tabla dinámica con nombres correctos. En cuanto a esta tabla dinámica, cuando lo armes, miren cómo tenés ya los nombres. ¿Cuántos por país de pedidos tenemos? Y podemos hacer esto. Hay 830 pedidos de esta forma por país. Hacemos un ranking. Los 3 mejores países con pedidos. Filtro, filtro de valor, 10 mejores. Copio y pego. Y evalúo, digamos, por ciudades si quiero. Acá tengo ciudad. Saco país. Y acá también puedo hacer un filtro. Las 10 mejores ciudades en pedidos, 3 mejores países con pedidos de los 830. Y después, bueno, puedo ir viendo otras situaciones por regiones, por nombre de compañía. Y yo voy viendo, digamos, distintos tipos de resumen. Yo detengo acá la grabación.